Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 28 de abril de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correvale Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevaleTR para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada. Acciones internacionales retroceden el viernes ante temores por tensiones en Ucrania y expectativa por decisión de tasas de la Reserva Federal. Continúa entonces el problema entre Rusia y Ucrania y cada vez más se intensifica la probabilidad de sanciones económicas por parte de Estados Unidos hacia Rusia, lo cual debilitaría entonces el comercio internacional y podría tener algo de repercusiones sobre el crecimiento global, según cómo sean las medidas y qué tanto duren de darse. Así que digamos que el mercado estuvo un poco impactado por esa situación que continúa aún latente, pero el mercado trata de ignorarla por datos económicos y utilidades empresariales. Esta semana será una semana muy volátil, donde tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal, entre otros datos, pero ya ampliaremos esta situación. Acciones locales cerraron con tímidas ganancias en medio de una presión bajista de mediano plazo que se mantiene, si bien hubo un leve ascenso y leve descanso en la caída de las petroleras, aún no se revierte la tendencia del índice, ya lo revisaremos en gráficas. Datos del día viernes, sentimiento del consumidor para el mes de abril de Estados Unidos mejorado 82.5, 84.1 por encima del 82.5 esperado por el mercado. La confianza del consumidor continúa sólida en los Estados Unidos. A medida que continúe sólido también el consumo, pues continúa la expectativa de recorte de estímulo por parte de la Reserva Federal. Así que tuvimos algo de mejora en confianza, pero pues hoy, esta semana, dependerá de los datos de empleo y la Reserva Federal si esto se convierte en un dato bueno o si hay mayor retiro de estímulo. Tendríamos entonces algo de descenso por parte del mercado. Así que estamos con mejora en confianza del consumidor. Probabilidad de tasa Fed que tenemos entonces para esta decisión. Listo, tenemos para el 30 de abril, este miércoles, tendremos entonces decisión de tasas de la Reserva Federal. El mercado espera, como siempre, que tengamos 10.000 millones de retiro en el estímulo, se disminuya, continúe el recorte del estímulo, pero dependerá entonces de los datos de empleo y el PIB que serán publicados también el día miércoles, si tendremos entonces mayor probabilidad de aumento de tasas a futuro. Así que estaremos muy atentos el miércoles, un día de bastante volatilidad para los mercados. En cuanto al VIX, continúa entonces 13 contra 16, continúa en la zona de calma, no obstante recordemos que un ascenso por encima de los 16, 18 podría estar vivenciando una corrección más fuerte del mercado. Por ahora simplemente estamos en esa zona de indecisión. El índice también se encuentra, los principales índices se encuentran con algo de indecisión, ya lo miraremos en gráficas. Básicamente se espera que durante esta semana con los datos del miércoles podamos definir una tendencia más fuerte en el mercado internacional. Y en cuanto a los mercados asiáticos, acciones de la región presentaron un comportamiento mixto. Hubo caídas fuertes generadas por temores sobre sanciones económicas a Rusia y la desaceleración en China que se mantiene, aunque se mitigaron un poco los temores con datos de jornadas de semanas anteriores como índice de indicadores líderes y ventas al por menor. Pero digamos que el tema ambiental continúa preocupando un poco la zona. Las ventas al por menor de Japón para el mes de marzo crecen 11% por encima del 10.9 esperado por el mercado y 3.6% del mes anterior. En cuanto a Europa, inicia el día con ganancias en medio de compras de oportunidad, luego de caídas de jornadas anteriores. Los precios de importación para Alemania el mes de marzo caen 0.6%, una caída mayor a la esperada por el mercado de 0.1%. Recordemos que el mercado está muy atento al panorama de deflación o posible deflación en la zona euro y el Banco Central Europeo, pues todo el mundo espera que tarde o temprano termine inyectando algo de estímulo. Lo conoceremos a medida que tengamos mayor información. El Banco Central Europeo sigue esperando ver cuál ha sido la evolución de la economía, que continúa dando señales de mejora, por lo que digamos que se ha mantenido un poco al margen. Pero según datos futuros, pues tendríamos o no un mayor estímulo por parte del mercado europeo. Colombia con importantes noticias. Banco de la República, la sorpresa de la semana, sube tasa de referencia a 3.5%. El mercado estaba esperando todavía estabilidad en 3.25 y que se tomará más tiempo para evaluar la tendencia de la inflación, pero decide actuar. Y este ascenso en tasa de interés podría debilitar sobre todo activos del sector financiero y del sector consumo. Es una sorpresa para el mercado, así que podría generar algo de presión bajista esa nueva noticia. También tuvimos resultados de Semargo, Celsia y Nutresa. Vamos a traerlos a la pantalla. Vamos a traer el resultado de Celsia primero. Vámonos a las cifras de Celsia rápidamente. Y tenemos un crecimiento, un descenso
de 2% en los ingresos trimestrales, una utilidad operacional que crece 10% tras una reducción significativa del costo de ventas y una utilidad neta que apenas avanza 2%. Son resultados relativamente buenos, un descenso en ventas, lo cual puede generar un freno en el movimiento de la acción, y una utilidad que no crece de forma significativa, digamos que es un comportamiento bastante plano, así que no son ni buenos ni malos los resultados de CES en términos generales, siguen siendo bastante planos, lo cual podría generar un escenario de comportamiento lateral para la acción, ya lo revisaremos en gráficas. Y Cementos Argos continúa con un crecimiento de 52% de la utilidad neta. La utilidad por acción se incrementa a 58,51. Esto nos daría, si proyectáramos, digamos que una cifra igual para el año, una utilidad por acción proyectada forward de 234, lo que nos da un RPG proyectado forward de 42 veces. El RPG ha venido disminuyendo a medida que los resultados continúan siendo entonces óptimos para Cementos Argos, lo cual entonces mantendría todavía ese sesgo alcista. Vamos a ver cómo le impacta el panorama de tasa de interés, así que estaremos atentos a la zona de soporte de tendencia alcista. Mientras se mantenga sobre esas zonas de soporte, es probable que continúen el buen dinamismo de la acción. En caso de romperse esa zona, podríamos tener de nuevo un cambio de dirección, básicamente por el movimiento de tasa del Banco de la República. Y Nutresa, vamos entonces con las cifras de Nutresa rápidamente, lo más importante, y esto lo llevaremos al panorama de análisis técnico, un crecimiento sólido de las utilidades empresariales, de los ingresos operacionales, la utilidad operativa también, pero la utilidad neta tuvo un crecimiento mucho menor, 7.3%, en básicamente el descenso de esa utilidad neta, una reducción del 7.3%, responde a un mayor gasto de interés de gastos financieros, crecimiento de 132.8% en los gastos financieros. La diferencia en cambio por inversiones en el mercado internacional fue positiva, básicamente impacta entonces el crecimiento de la utilidad neta, y esto básicamente porque es crecimiento inorgánico. De hecho, el crecimiento orgánico apunta, aquí está, el crecimiento orgánico de las operaciones fue del 9.9%, entonces básicamente la mayoría se está dando por crecimiento inorgánico, lo cual aumenta entonces el nivel de endeudamiento y no genera un crecimiento tan fuerte en utilidades. Son buenos los resultados, ya miraremos entonces cómo va combinado con análisis técnico de este panorama. No obstante, digamos que se resalta ese aumento del endeudamiento, del gasto financiero y del crecimiento inorgánico. Y tenemos posible paro agrario. Las implicaciones para el mercado de este paro agrario serán, digamos que el desarrollo y cuánto tiempo dure, y si ese movimiento, ese paro agrario tiene impacto sobre el precio de los alimentos y por lo tanto sobre el IPC. Tendríamos un repunte en el IPC, lo cual generaría entonces mayor presión inflacionaria y que digamos que el Banco de la República continúe con esa tendencia que inició de ascenso en tasa de interés. Así que nos preocupa IPC, el ascenso en tasa de interés. Los resultados siguen siendo buenos para la mayoría de compañías, aunque resaltamos un incremento en los gastos financieros por crecimiento inorgánico en algunas compañías. Noticias del día de importancia media: tenemos ventas pendientes de vivienda a las 9 de la mañana, 9:30 manufactura de la Fed de Dallas. Será mañana con los precios de vivienda y confianza del consumidor cuando se tenga mayor volatilidad en el mercado internacional. Y el miércoles decisión de tasas de la Reserva Federal. El miércoles va a ser un día muy importante, aquí faltó esta decisión de tasas de la Reserva Federal, pero también tenemos noticias de ADP de empleo y PIB de Estados Unidos. Así que el miércoles el mercado tendrá una tendencia bastante de bastante volatilidad y nos permitiría posiblemente definir tendencia a futuro. Por ahora, esta gran cantidad de datos económicos puede generar algo de comportamiento de volatilidad durante las próximas jornadas. Así que en términos generales los mercados internacionales abrirían con ganancias una semana volátil de importantes fundamentales, así que si bien la apertura, los futuros apuntan a una apertura positiva, pues no sé si logren mantener durante toda la jornada ese sesgo. Recordemos que también está la decisión de tasas de la Reserva Federal, así que podemos colocar el escenario de indecisión como el escenario más probable. Y el mercado local podría encontrar presencia de vendedores, luego utilidades con menor ritmo de crecimiento y sorpresivas en tasa de interés de referencia del Banco de la República. El aumento en gasto financiero de algunas compañías podría limitar su avance y el Banco de la República puede, con ese ascenso, impactar un poco el crecimiento de activos cíclicos como financieros, consumo y construcción. Veamos qué nos dice entonces las gráficas. Índice de Dow Jones está en la zona de soporte del 300-400, 16.300, 16.400. Si logra aguantar esa zona,
aún puede volver a 16.717, pero si la rompe podríamos tener de nuevo presión bajista hacia los 16 y 15.500. Importante esa zona del 16.300, 16.400 para definir cuál podría ser el rumbo probable para las próximas jornadas. Bastantes noticias vienen durante la primera parte de la semana, y el viernes tendremos panorama de empleo de los Estados Unidos. IPSA continúa con su corrección hacia los 3.800, así que está llegando a la zona de soportes de 20.40. Dependerá de esta zona si la tendencia alcista continúa. De romper los 3.750 podríamos volver a tendencia bajista de mediano plazo. Importante, estamos en corrección hacia zona de soporte. Dependería de esta semana entonces si vuelve la tendencia alcista o vuelve la presión bajista. El índice en general de la Bolsa de Valores de Lima marca una pequeña pausa en lo que fue su movimiento del día viernes. Continúa con el sesgo alcista en zonas de resistencia, ya llegando a resistencia. Vamos a ver qué pasa si hay algo de corrección. 14.600 es la zona de soporte, mientras esté sobre 14.600 aún puede avanzar a 15.500. Así que la tendencia alcista se mantiene, simplemente hay algo de descanso en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. El dólar, tras el repunte en tasa de interés, debería abrir con descensos, debería abrir cerca del 930, 920, la verdad no sé exactamente dónde va a abrir, pero pues el aumento en tasa de interés, que es una sorpresa para el mercado, también lo debería haber sido para el dólar, así que podría generar algo de presión bajista, aunque se mantiene entonces el lateral entre 920, 950, 910, continúa el comportamiento lateral. Y en cuanto al WTI, trata de impulsarse en la mañana 101, no obstante, el 102 va a ser nuestra nueva resistencia. Mientras esté por debajo del 102 existe la probabilidad de descenso a 98-96 como zonas de soporte. La presión continúa siendo bajista para commodities por ahora. Mientras esté por debajo del 102 para este commodity 98-96, el escenario probable dependerá de la decisión de tasas también, si tengamos mayor volatilidad o no en este activo. Y el euro recupera terreno a 1.3860 en jornada ausente de fundamentales. Continúa con algo de indecisión, escasa volatilidad en esta zona. El 39-37 continúa entonces en esa zona con indecisión. Pasemos a nuestro mercado. El Colcap repunta un poco el viernes, pero se mantiene todavía dentro de la tendencia bajista. Esta corrección que está llegando a zonas de soporte del 620, 600 como la zona más importante. Así que posiblemente tengamos un escenario de 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Hay algo de indecisión también en los indicadores por los buenos resultados empresariales, pero el ascenso en tasa del Banco de la República. Así que eso nos empieza a dar 50-50 probabilidad. Pero solo rompiendo el 1670, 1670 hablaríamos de un movimiento alcista otra vez hacia los 1750 como escenario probable. Y en caso de ruptura de los 1600 o de permanecer por ese nivel, aún existe probabilidad de descensos a 1620, 1600 como las primeras zonas de soporte. Aparecen levemente compradores pero no toman control. 770 será entonces la zona de resistencia de la presión bajista que se mantiene para el índice Colcap. 70 sigue siendo la resistencia para Banco de Bogotá, así que mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a niveles de 66, 68. La presión bajista continúa, ya podríamos trazar esta línea de tendencia. Y el ascenso en tasa de interés podría impactar un poco en el corto plazo las acciones de financieras. Digamos que nadie, no sé, algunos estaban esperando el ascenso, pero digamos que toma en cierto modo por sorpresa al mercado ese ascenso en tasa de interés. 68, 66 las zonas de soporte, mientras esté por debajo de 70 la presión sigue siendo bajista. Bolsa de Valores continúa con su proceso de pullback, continúa en esa zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, así que vamos a ampliar un poco el rango de 21.10 a 22, la oscilación lateral dentro de la zona de soporte. 21.10 a 22, rompiendo 22 podría generar un nuevo impulso alcista hacia los 24. De lo contrario, si rompe el 21 podríamos volver a tener presión bajista hacia los 19.70. Sus utilidades ya empiezan a estabilizarse. El problema creo que tiene que ver con los múltiplos, que siguen siendo un poco altos, pero por ahora mientras esté sobre ese 21, 21.10 y entre 22 existe todavía algo de posibilidad de ascenso al 24. Deberá romper esta zona del 22 para impulsarse de nuevo. Simplemente está en zona de soportes de promedio móvil 20 y 40 periodos. Celsia con resultados bastante planos, eso podría darle algo de resistencia al 6100 y algo de vendedores el viernes, así que si no logra pasar el 600 podría volver a 5700 en un comportamiento lateral. Por el contrario, si el mercado decide que son buenos, podría pasar al 6100, pero podríamos encontrar resistencia en 6300, 6400. Importante esos 6100 que definirían un posible avance hacia el siguiente nivel de resistencia. Para eso debería cerrar por encima por encima del nivel durante la jornada y considerar roto ese nivel.
De lo contrario, podríamos tener un comportamiento lateral. Y si por alguna razón rompiéramos el 5700, habría un doble techo que generaría un posible cambio de tendencia al 5200. Importante la zona de resistencia del 600 para Celsius. Cementos Argos con buen crecimiento en utilidades se mantiene sobre los 10.000. Mientras esté sobre los 10.000, la tendencia sigue siendo alcista y con espacio para volver a niveles de 10.500, 10.700 y 11.000 son los siguientes niveles de resistencia. Podemos trazar también algo de canal de tendencia alcista hacia los 10.700 como el escenario más probable. En caso de romper los 10.000, anularíamos la presión alcista. Quiere decir que el mercado se enfocó no en utilidades sino en decisión de tasas del Banrep y podríamos descender a 9.500 y 9.200, pero por ahora mientras se mantenga sobre el 10 puedo avanzar a 10.500, 10.700 como escenario de tendencia alcista y escenario probable. Cemex Latam Holding 17 va a ser el nuevo nivel de soporte. Mientras aguante el 17 puedo volver a 18, 18.300 y mantener entonces la tendencia alcista. No puedo llegar a máximos porque no es que estamos en máximos históricos, pero 18.600 sería el siguiente nivel de resistencia proyectando este canal de tendencia. 17 la zona de soporte para continuar con el movimiento alcista. Su ruptura pondría en riesgo la tendencia y nos podría generar un posible hombro cabeza a hombro, que sería un cambio de tendencia. Así que importante esa zona de los 17 para mantener el sesgo alcista como el escenario probable. Canacol continúa el buen volumen para este activo, con indecisión, pero continúan buenos volúmenes. Ya empezamos a tener colas de techo, hombre colgado. Empieza a tener una indecisión similar a lo que fue Pacific Rubiales, así que los niveles clave serían 13.700 contra 14.500. Si rompe 14.500 puede continuar el avance hacia los 15.000. De lo contrario, el soporte del movimiento alcista es el 13.700, 13.800. Su ruptura lo podría llevar de nuevo a los 12.800. Importante esa zona de los 13.700, 13.800 como zona de soporte para Canacol y continúa manejando muy buen volumen el activo. 1350 para con concreto con poco volumen. Si no logra recuperar pronto los 1400, abriría la puerta para 1300. No podemos hacer muy buenos niveles técnicos simplemente porque no hay liquidez en el activo. Corficol. Recordemos de Corficol los 37 como la zona de soporte importante y los 38.500 como resistencia. El comportamiento lateral. Una vela vendedora el día viernes, pero dependerá de los 37 si rompe, volver a tener presión bajista hacia los 35.700. De lo contrario, los 37 es zona de soporte y 38.400 zona de resistencia. Importante esa zona de los 37 para cambiar o no el sesgo de lateral a bajista. Ecopetrol logra descansar un poco, el precio del petróleo no ayuda, viene en presión bajista, así que los 3.600 es la resistencia de corto plazo. El siguiente nivel de resistencia serían los 3.700. Si no logra pasar pronto los 3.600, pues es probable que se pueda quedar un poco de lado a esperar resultados. Pero si hay ruptura de mínimos de 3.480, 3.480, podría volver a tener presión bajista hacia los 3.320, 3.300. Importante, hay algo de presencia de compradores, compras de oportunidad tras el fuerte descenso. No hay fuerza en el repunte, tampoco hay volumen. Si llega a romper los 3.600 puede avanzar hasta 3.700, igual sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista, tenemos el 50% de esta gran vela, que según teorías de velas es una zona de resistencia. Así que hay algo de compradores, pero dependerá entonces del fundamental de los resultados empresariales, si esto simplemente es un rebote con posibilidad de cambio o es simplemente un rebote para quedar lateral o un nuevo descenso. Estaremos evaluando muy bien lo que serían los resultados empresariales de Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá continúa con tendencia alcista, buenos resultados. 1500 es la zona de soporte, mientras se mantenga sobre 1500 deberá romper los 1545 para poder avanzar a 580, 630, 640. De lo contrario, la ruptura de los 1500 podría llevarlo con descensos a 1440, 1445 como siguiente zona de soporte. Importante esta indecisión entre 1545 y 1500 que nos podría dar escenarios probables hacia futuro. Construcciones El Cóndor marca precio el 21. No ha vuelto a marcar precio, vamos a dejarlo 1250 contra 1350, ya no hay suficiente liquidez para hacer unos técnicos que sean representativos. Enca se mantiene por debajo del 11, mientras esté por debajo del 11 aún puede volver a niveles de 10 y 9,40. Solo rompiendo el 11 podría tener un poco más de sesgo alcista, solo que por ahora no hay volumen en el activo.
GTB, después de la presencia de compradores tras la noticia de Petro generando volatilidad, se mantiene en la zona de soporte de 420-440, solo rompiendo 440 podría avanzar a 480-520, posiblemente dependerá de los resultados empresariales de darse este rally alcista o permanecer con comportamiento lateral. Por ahora 440 es la zona de resistencia, su ruptura podría generar nuevo impulso alcista, el soporte es 420 por ahora. Éxito. Rompe un poco la baja su indecisión, aunque no ha roto el 29. Recordemos que estaba lateral entre 29 y 31. De romper los 29 podría descender hacia los 27.400 y 27.000. Importante el IPC y el ascenso en tasa de interés podrían generar algo de probabilidad mayor de ruptura. Así que si hay ruptura de 29 podríamos descender solo rompiendo el 29.700. Anula la presión bajista y podría volver hacia los 31 en su comportamiento lateral. 29.700 la resistencia. Ruptura de los 29 podría generar escenarios de mayor descenso para éxito. Grupo Argos continúa con el lateral del 21.500 al 20.400. 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, dependerá de la ruptura de alguno de esos dos niveles darnos tendencia. No hay tendencia definida para el Grupo Argos. Grupo Aval logra despegarse un poco y presionar con ascensos. Vamos a ver si logra este volumen importante presionar, así que mientras esté sobre el 1280, existe la posibilidad de avanzar a 1350, 1380. El mercado quiere entonces permanecer con esa fuerza compradora, pero si rompe los 1280, quiere decir que de pronto el panorama de tasas se influyó de forma significativa, podríamos volver a generar una presión a la baja hacia el 1225, 1230, pero se nota claramente que este volumen está intentando presionar con ascensos, por eso el movimiento del viernes, así que 1280 la zona de soporte para continuar dentro de la tendencia alcista. Grupo Sura en el lateral de 37 contra 35.400, 35.400. Con buen ascenso el viernes, pese a que los resultados no fueron óptimos, incluso retirando los ingresos adicionales por venta de activos en el primer trimestre de 2013, los ingresos y utilidades descendieron. El mercado intenta mantener ese sesgo alcista. Aquí también empieza a generarme algo de divergencia, posible divergencia, lo que le da más fuerza a la zona del 37.838 como una resistencia importante. Si logra pasar estos máximos podría avanzar hacia esos niveles. Recuerden que el ascenso podría estar limitado por los resultados empresariales y el ascenso en tasa del Banco de la República. De lo contrario, si rompe los 36.200, este hombre colgado generaría la posibilidad de mayores descensos hacia la zona de 34.500, 33.600 y 32. Entonces, importante ese 36.200 como la zona de soporte de corto plazo, presentando también divergencia muy parecido a lo que es el activo Bancolombia. ISA se mantiene la indecisión a espera de resultados empresariales, 9.200 contra 8.800. El que rompa primero nos dará tendencia, por ahora simplemente hay un 50% de probabilidad de ascenso como descenso, no hay una tendencia clara. ISAGEN 300 sigue siendo el soporte importante. En caso de ruptura de 300 podríamos descender de nuevo a 2940, 2900. Si logra aguantar los 300 podría volver hacia la zona de los 3300. Mineros. El oro en estos momentos se encuentra en $1.300 la onza. Recupera algo de terreno el oro. Así que 2.800 sigue siendo la zona de soporte y 2.900 la zona de resistencia. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos podría dar algo de nueva dirección. Por ahora faltan los resultados empresariales para determinar algo de tendencia. Nutresa, importante ese nivel de los 26.300, 26.400, sigue siendo una zona de soporte importante, donde incluso se defiende el día viernes. Viene con presión bajista de corto plazo, solo rompiendo los 27.100 podría anular esa presión bajista y avanzar hacia los 28, 28.500 como escenario probable. Si llega a romper, si se mantiene por debajo de los 27.100, existe o aumenta la probabilidad de ruptura de 26.400. Su ruptura podría llevarlo hacia niveles de 25.000 como la zona de soporte. Preferencial aval continúa entonces con la indecisión entre 1310 y 1280. Recordemos que el volumen alto fue en la ordinaria y la ordinaria es la que tiene un poco más de sesgo alcista. La ruptura de alguno de los dos niveles nos podría dar una nueva tendencia hacia el 1360, 1380 o hacia 1220. Por ahora continúa la indecisión en el corto plazo para preferencial aval. Avianca Holding 4000 sigue siendo el nivel de soporte, pero recuerden que está colocando en riesgo ese nivel a medida que no logra repuntar rápidamente hacia los 4400 para mantenerse sobre el lateral. Si hay ruptura de los 4000 podríamos volver de nuevo a 3700, 3600 como zona de soporte.
Así que importante ese nivel de los 4000. Continúa entonces cerca sin impulso, solo rompiendo el 4130. Podríamos avanzar al 4400. Importante que se defina pronto esta indecisión para saber si continuamos con algo de presión bajista de corto plazo o anulan la presión para volver al 4400 como zona de resistencia. Preferencial Bancolombia, recordemos que venía con divergencia, lo que anuncia la posibilidad de cambio de tendencia y lo está intentando con la ruptura del día jueves-viernes. Así que mientras esté por debajo de los 27, hay posibilidad de descenso hacia los 25.200, 24.800 en primera instancia. Ya hay algo de presión bajista y vamos a ver cómo reaccionan las financieras ante el ascenso de tasa de interés por parte del Banco de la República. Si hay ruptura de los 27, puede volver a anular la presión hacia los 28. 27, 27, 100 la zona de resistencia importante. Y hay algo de presión bajista tras la ruptura de ese nivel. Recordemos todavía que venimos con divergencia en ese activo. Carvajal Empaques. 3000 contra 2500 son los dos niveles, la tendencia continúa siendo bajista. Preferencial Cementos Argos rompe con fuerza al 10100. Mientras esté sobre el 10100 hay espacio para volver a 10700 y 11000. Ruptura del 10100 anularía la presión alcista. Por ahora 10100, la zona de soporte de la tendencia alcista para la preferencial Semargos. Preferencial Da Vivienda, que continúa intentando también los ascensos, aunque el volumen ya empezó a descender, con velas de indecisión tipo doji. Vamos a dejar el 26.400. Si él aguanta el 26.400, quiere decir que la quieren seguir subiendo hacia 27.300, 27.800. La ruptura de los 26.400 quiere decir que podría haber un descenso hacia los 25 y 24.500 ante el ascenso en tasa de interés del Banco de la República. Importante esos 26.400 como la zona de soporte de corto plazo. Preferencial Grupo Argos, la preferencial si está 21.500 contra 20.400, continúa el 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría mejor tendencia. El Grupo Sura con muy buen volumen en las últimas dos jornadas pese a sus resultados. 37.500 contra 35.600. El que rompa primero nos dará entonces tendencia similar al comportamiento de la acción ordinaria. Y para terminar, Pacific Rubiales, que descansa un poco, una vela tipo Harami después del fuerte descenso. Los niveles de resistencia son 35.200 y 33.800. Puede repuntar hasta 33.800 o incluso hasta 35 sin perder tendencia alcista. Por ahora simplemente el mercado quiere descansar un poco después del fuerte descenso. No se descarta que mientras logre mantenerse sobre el 30, vamos a colocar el 31.700, el impulso de rebote continúa. Estaremos atentos a cuando aparecen vendedores. Acá lo sabremos por velas, pero ustedes en el intradía lo verán cuando el activo cambie de curso. Pero 31.700 por ahora es soporte de corto plazo que le podría dar algo de rebote. Por ahora lo vamos a tomar como rebote dentro de tendencia bajista, ya que al romper el promedio móvil de 40 periodos pone en riesgo la tendencia alcista. Escenario de rebote 31.700 el soporte. La pérdida de los 31.700 podría generar nueva presión bajista hacia los 30.000 y 29.000. Importante entonces esos 31.700 como zona de soporte de corto plazo. Así que en términos generales nuestro mercado tiene mucho que asimilar, sobre todo el aumento, sorpresivo aumento en tasas por parte del Banco de la República. Continuaría entonces la volatilidad por resultados empresariales y dependerá de esos niveles de corto plazo el tener la tendencia de cada uno de los activos. En términos generales nuestro mercado sigue bajo presión bajista, pero la mayoría de activos sigue esperando resultados empresariales para salir del lateral, así que muy importante esos niveles. Si bien los mercados internacionales también podrán tener bastante volatilidad e indecisión a espera de los fundamentales de empleo, PIB y tasas del día miércoles en estos Estados Unidos. Bueno, pasemos a las preguntas. ¿Hay alguna razón fundamental para que PREC y Ecopetrol no comiencen a subir y recuperar el nivel que tuvo hace una semana? El proyecto STAR, sobre todo para Pacific Rubiales, el tema de estado de resultados, generación de caja y los problemas de seguridad de orden público para Ecopetrol, así que dependerá de los resultados empresariales de Ecopetrol definir la tendencia futura, si podemos volver a tendencia alcista o seguiríamos bajo la tendencia bajista que inició la semana pasada. ¿Cómo puede afectar las tensiones de Rusia y Estados Unidos a la petrolera PREG y cómo se observa su futuro precio desde lo fundamental y lo técnico? Lo que afecta a Rusia y Estados Unidos es más el panorama de crecimiento global y un menor panorama de crecimiento global con los niveles de reservas de petróleo, de inventarios de petróleo de Estados Unidos, pues básicamente podría mantener un poco a la baja el precio del commodity.
¿Cómo fueron los indicadores económicos en Colombia y Estados Unidos? Gracias. Por ahora no estamos teniendo noticias, solo sentimiento del consumidor. Antes tuvimos ascenso en tasa de interés por parte del Banco de la República, que podría estar generando algo de presión bajista para el mercado local. La fecha que dividendo Ecopetrol fue el 22 de abril. Si las acciones se vendieron 4 días después de esto, ¿a quién pertenecen los dividendos? Quien haya vendido desde el 22 en adelante ya tiene derecho al dividendo. Por eso llamamos periodo ex dividendo, es un periodo donde se negocia sin dividendo. Así que quien haya vendido el 22, 23, 24, de aquí hasta incluso hoy, ya tiene derecho a dividendo los que vendieron durante esa época. Quien haya comprado el 22 en adelante ya no tiene derecho al dividendo. Quien venda, sí, quien venda después del día de pago, pues ya recibió su dividendo. ¿Cuáles acciones se pueden ver mayormente afectadas por la tasa del Banco de la República? Consumo y financieras son las más afectadas. ¿Cómo afecta a usted la subida de tasas de interés? Podría revertir la tendencia en tasas y generar un ascenso en tasas y una caída en precio. Así que importante entonces estar atentos a la primera media hora a ver cómo asimila el mercado esa noticia de aumento en tasa de interés por parte del Banco de la República. Muy buen día entonces para todos.